sin prórroga, ya. Vamos a comenzar entonces con el módulo 3, que es la parte de elementos de sujeción desmontable, y específicamente trabajamos con elementos roscados. ¿Okay? Los elementos de sujeción desmontable, específicamente los elementos roscados, son elementos que se utilizan para sujetar, mantener en su sitio o efectuar cierto trabajo para distintas aplicaciones. Estos elementos, si se quieren, es uno de los más utilizados como elementos de sujeción desmontables. Ya tienen amplia aplicación. ¿Ya? Y por supuesto, dependiendo de su aplicación, si sea su configuración, su geometría y por supuesto las cargas que estos elementos son capaces de resistir. Son fácilmente identificables porque simplemente un elemento roscado es aquel elemento que tiene una rosca, ya sea en una superficie interna, o en una superficie interna. Un enroscado, un agujero roscado. ¿Ya? Pero vamos a decirlo, la configuración típica de lo que son los elementos roscados. Entonces, dependiendo de su aplicación y su uso, así será por supuesto la configuración de estos elementos roscados. ¿Ya? Cada elemento entonces tiene su aplicación, cada elemento roscado tiene entonces su configuración, su forma de cabeza, su, vamos a decirlo, geometría, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver a lo largo de esta unidad, que son esos elementos roscados y por supuesto cómo es su configuración. Ok. Por supuesto, los elementos roscados siempre están presentes en la mayoría de los ensambles. ¿Ya? No hay prácticamente una máquina, ¿ya?, o dispositivo mecánico en el cual no tenga por lo menos un elemento de sujeción roscada. ¿Ya? Son muy utilizados los elementos roscados para sujetar, para mantener su sitio, para mantener el ensamble completo. ¿Ya? Y por supuesto, ¿ya?, los elementos roscados como elemento de máquina resiste cargas, tiene esfuerzos, ¿ya?, y por supuesto factores de seguridad. Por dar una definición, se dice que una rosca es un hilo o un canal mecanizado en una superficie cilíndrica. ¿Ya? Por supuesto, la superficie cilíndrica puede ser externa, como en este caso. Entonces, la rosca es simplemente ese canal que se mecaniza, ¿ya?, a lo largo del eje de este elemento, de este cilindro. ¿Ya? Obviamente, un cilindro con rosca se le llama siempre un cilindro roscado. ¿Ya? Ese canal mecanizado, o ese, vamos a decirlo, canal que se mecaniza sobre el cilindro, se mecaniza en forma helicoidal. Es decir, que al mismo tiempo que da vuelta, también se desplaza, ¿ya?, en el sentido longitudinal. Entonces es un mecanizado, ¿ya?, en forma helicoidal. Se mecaniza dando vuelta y desplazando al mismo tiempo. ¿Okay? La rosca, por supuesto, además de una superficie externa, puede también estar en una superficie interna. ¿Ya? Este se llama entonces rosca externa y este se llama simplemente rosca interna. Pero ambos son entonces elementos roscados. Poseen una rosca mecanizada en una superficie cilíndrica. De hecho, es siempre cilíndrico. Ya, exactamente. Muy difícil hacer una rosca en un cuadrado o algo así. Ya. No es lógico. Bueno. La rosca interna se identifica entonces fácilmente porque el mecanizado de la rosca o del hilo se hace en una superficie cilíndrica externa. Y ahí se ve el proceso de mecanizado. Y la rosca interna igual se identifica claramente porque la rosca se mecaniza en una superficie interna o en un agujero. ¿Ok? Recuerden, por favor, para este tipo de rosca, las roscas pueden ser completas o pueden ser parciales. Ya, agujeros completamente roscados o agujeros parcialmente roscados.
¿ya? Igual que los cilindros, también pueden ser completamente roscados o parcialmente roscados. Bueno, pero como sea, identifique claramente rosca externa y rosca interna. Fíjense que aunque aquí se les muestra el proceso tradicional de mecanizado de rosca, ya tanto externa como interna, hoy en día ya los procesos de fabricación son avanzados y ya las roscas no se mecanizan de esta manera. ¿Cómo lo hacen? ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? E incluso no todas las piezas. Vamos a ver si todo. Este es el método tradicional con arranque de viruta. Ustedes ya vieron un proceso de fabricación, ¿cierto? Sí. Ya vieron entonces los procesos con arranque de viruta y los que no son con arranque de viruta, ¿cierto? Sí. Ok, bueno. Procesos con arranque de viruta, en este caso, pues hoy en día ya las roscas comerciales no se mecanizan de esta manera. ¿Qué es lo que se utiliza en este caso? Por ejemplo, ok. Si por ejemplo voy a fabricar la cabeza de un tornillo, ¿ya? Yo no aplico mecanizado, hoy en día no se aplica mecanizado, se aplica otro proceso. En este caso simplemente ya con una máquina de inducción, lo que hace es calentarse un extremo, por supuesto el extremo donde va a ser ya fabricada la cabeza del tornillo, ¿okay? Y simplemente ya utilizando un troquel se hace esa cabeza. Entonces fíjense por favor, de una manera rápida, directa, no tengo que estar mecanizando lo que es la forma de la cabeza, simplemente con un troquelado, ya, es decir, dentro de lo que es el tarro respectivo, allí se fabrica la cabeza. Entonces, no se utiliza mecanizado ya para fabricar las cabezas de los tornillos, por ejemplo. Si vamos con las roscas es exactamente lo mismo. No se aplica el proceso de arranque de viruta, sino que se coloca la pieza cilíndrica entre los rodillos, se aplica presión, es decir, la rosca se fabrica mediante deformación plástica. Estos dos rodillos hacen presión sobre el cilindro que se quiere roscar y simplemente con la forma de la rosca allí se mecaniza o se fabrica la rosca. ¿Ya? No es un proceso entonces de arranque de viruta, sino de deformación en frío. Ya se aplica una fuerza tal que se origina deformación plástica y esa deformación plástica, por supuesto, me origina lo que es la rosca respectiva. Entonces, sin arranque de viruta, ya, sino mediante deformación en frío, es que se realizan hoy en día los mecanizados de las roscas. Okay. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de fabricar roscas en el taller cuando funcionaba o no? Sí. Porque era una práctica común ya hacer roscas ya mediante arranque de viruta. Pero bueno, ya saben entonces, hoy en día no se utiliza arranque de viruta para fabricación de las roscas. Perfecto. Ok. Aplicación. 3 aplicaciones básicas tienen los elementos buscados: sujeción, precisión y transmisión de fuerza o potencia. Sujeción, si se quiere, es la aplicación más común. Cuando el elemento docado se utiliza para sujetar, para mantener en su sitio, para inmovilizar piezas, entonces son elementos docados de sujeción. Tendrán sus características particulares entonces. También los hay de precisión, en las cuales se utilizan para lograr el desplazamiento de una pieza con cierto grado de precisión. Por ejemplo, los micrómetros, que es un instrumento de medición, ya si se desarma lo que es el tambor fijo y móvil, dentro hay un elemento docado. Claro, un elemento docado que se fabrica con alta precisión, ya que obviamente es un instrumento de medición, pero necesito la mejor precisión posible. ¿Ya? Entonces son roscas de precisión, utilizadas principalmente para instrumentos de medición. Y también los elementos docados sirven para transmisión,
de fuerza o potencia. En este caso, el elemento buscado ya levanta, sube o baja o desplaza grandes cargas. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, esas son las tres principales aplicaciones de los elementos buscados: sujeción, precisión, transmisión de fuerza o potencia. Podría ser un gato, ¿verdad, bro? ¿Perdón? Un gato. No. Sí, el gato mecánico. Buenos días. El gato mecánico, pero no usa. Los elementos buscados principalmente para sujeción y transmisión de fuerza o potencia. Para precisión prácticamente no. No se emplea tanto. Exactamente. No sé, o sea, sabemos que existe, pero como no aplica casi fuerza o potencia, entonces no hay esfuerzo, casi esfuerzo, entonces las flexibilidad son muy altas. Entonces no vale la pena entonces hacer esto. Sino sujeción, que si nos interesa, y transmisión de potencia, que nos interesa también. Ok. Parámetros geométricos de la roca. Generalmente todas las rocas, llámense de sujeción, de transmisión de fuerza o potencia, tienen estos parámetros geométricos principales. Lo que es el diámetro de raíz o el diámetro menor de lo que es la parte rocada, lo que es el diámetro de paso o un diámetro promedio entre el diámetro exterior y el interior de la roca, y el diámetro mayor o diámetro nominal de la roca. De hecho, cuando usted le dice una roca de media pulgada o una roca de 12 milímetros, es el diámetro que se le está dando, el diámetro nominal o diámetro mayor del elemento buscado. Ténganlo por favor siempre presente a la hora de hacer los cálculos respectivos. Ya, el diámetro que se le da nominal comercial se refiere al diámetro mayor, ¿okay? Pero hay un diámetro de paso, que es el que utilizan para los cálculos, y hay un diámetro de raíz o un diámetro menor. Raíz, por supuesto, es la parte, vamos a decirlo, más profunda de la roca. La cresta, la parte más alta de la roca. Tengo un ángulo de avance, tengo un ángulo de hélice, tengo un ángulo de la roca, tengo el paso de la roca y tengo la profundidad de la roca. Y por supuesto tengo también algo que se llama el avance en la roca. Ya más adelante vamos a ver esos términos. O sea, el pico menor vendría siendo el diámetro de raíz y el pico mayor sería Exactamente. el diámetro. El valle y la cresta. Ya simplemente. Okay. Esos mismos parámetros que están en la roca externa también se aplican para la roca interna. Ya, es decir, aquí tenemos el diámetro nominal, el diámetro de paso, el diámetro de raíz, el paso, la altura, el ángulo de hélice, el ángulo de avance, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, por supuesto, algunos de estos parámetros están normalizados. Ya, así que si por ejemplo yo les digo que trabajen con rocas normalizadas, les puedo dar solamente este valor y todo lo demás lo tienen en tablas. Así de sencillo. Ya, exactamente. Solamente necesitan, o técnicamente necesitan solo dos variables de entrada: el diámetro y el paso de la roca. Ya, con estos dos, ustedes en tablas obtienen todo el resto de los parámetros geométricos, siendo los elementos buscados hoy en día elementos normalizados. Porque recuerden, los elementos buscados tienen amplia aplicación. Ya. Okay. Si ustedes han desarmado un reloj de pulsera, así sea electrónico, van a conseguir allí ya elementos buscados. Si van a una estación espacial, ya, okay, allí van a conseguir también aplicaciones de elementos buscados. Entonces, como les dije, no hay ninguna máquina de dispositivo que no tenga un elemento buscado. La calculadora. Sí, exacto. Todo tiene tornillo. Ajá, ratón, teclado, bueno, videolink, exactamente. Profe, Trípode. También. Exactamente. Profe, nada más necesitamos, usted había dicho, ¿el diámetro cuál? El diámetro de paso. El diámetro nominal o mayor. Ok, el diámetro mayor, que sería entonces el máximo diámetro de todo. Claro, y necesitamos el paso, ¿verdad? Y el paso sería como, digamos, como que el espacio que hay entre cada diámetro. cresta. Vamos a Cada cresta. sí, porque esos son parámetros importantes. Ok, Ya. listo.
Ya, profe, una pregunta. ¿Cuál es N? N como tal. N se refiere a lo que es el avance de un elemento vocal. Más adelante lo vamos a ver también, ¿ok? A ver. Bueno, pero en sí, esos son los parámetros geométricos de los elementos vocales. Y siendo normalizados, recuerden, como solo entrar con el diámetro del paso, todo lo demás lo tienen en tablas. Ok. Terminología. Vamos a hablar del término boca de entradas múltiples. ¿Ya? Recuerden por favor que la definición de una rosca es un hilo o canal mecanizado sobre una superficie cilíndrica. Bueno, aquí se hace la semejanza de que este hilo que está acá enrollado en forma helicoidal ya corresponde a la rosca. ¿Qué quiere decir una rosca sencilla? Simplemente un hilo mecanizado en la superficie cilíndrica. Pero si yo mecanizo dos canales paralelos, es decir, que no se cruzan en ningún sitio, en una superficie cilíndrica esa sería una rosca doble. ¿Ya? Si mecanizase tres canales paralelos que no se cruzan en ningún sitio en la superficie cilíndrica en forma helicoidal, ya esa sería una rosca de tres entradas, y así sucesivamente. Entonces, un elemento roscado puede tener una rosca sencilla, una rosca doble, una rosca triple, una rosca cuádruple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso aumenta la Dependiendo del velocidad. tamaño y, por supuesto, bueno, el tamaño disponible simplemente. ¿Ok? ¿Con qué finalidad, profesor, se Aumentar aplica la la... fuerza que recibe. Ajá, más adelante vamos a ver eso. Ok. Ok, pero por favor tenganlo en cuenta. Existe rosca de entrada sencilla, que es lo común, pero hay rosca de entrada doble, triple, cuádruple, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, aquí se muestra también una rosca sencilla, un solo hilo, una rosca doble, dos hilos, pero fíjense, mecanizados en forma paralela. Estos hilos no se cruzan, estos canales no se cruzan en ningún sitio, no deben cruzarse. Ya. Ok, eso es lo que quiere decir el término rosca de entrada. Ya. Rosca derecha y rosca izquierda. Por supuesto, rosca derecha o izquierda simplemente depende de la inclinación de la hélice o del canal helicoidal mecanizado sobre el cilindro. Es la inclinación entonces. ¿Ya? Por supuesto, existe rosca derecha y existe rosca a izquierda. Para cada, por supuesto, aplicación respectiva. ¿Ya? La idea es que ustedes, por supuesto, identifiquen visualmente cuándo es rosca derecha y cuándo es rosca izquierda. Aunque esto lo vieron dibujo mecánico también. ¿Ya? ¿Cómo se identifica que la rosca es a derecha? Imagino que es porque va a entrar, o sea, donde va a haber el avance de la rosca va a ser hacia la derecha. Creo. Sí, pero recuerden que avance puede ser hacia adelante o hacia atrás. No, Entonces diga mejor apriete o afloje. Bueno, Entonces, el apriete de una rosca derecha, ¿en qué sentido es? hacia la derecha. O en sentido horario o antihorario. No, horario. No, perdón, antihorario. Horario. Sentido horario. Horario ya va, estoy confundido. Horario. Y voy a apretar una rosca derecha. Mira, todo funciona así. Sentido horario. Todo funciona así, profe. Lo más común es la roca derecha. Sí, no, profe, yo tengo entendido que eso es igual en todos los países. O sea, de esta manera se enrosca y de esta manera se desenrosca en todos los Si es países. rosca derecha. Ah, sí, no. Pero ya va, Si profe. es rosca derecha. Yo todavía no he visto un Porque solo... rosca izquierda es lo contrario. Es lo contrario. Yo no he visto un caso de eso, profe. Pero lo más común es la rosca derecha, entonces. ¿Perdón? Lo más común es la rosca derecha. Sí, es lo más común. O sea, yo todos los tornillos los aprieto hacia la derecha. No es lo más común. Porque no se consigue una rosca a izquierda, simplemente. Ya. Gracias. Porque no se consigue una rosca izquierda, pero si consigue una rosca izquierda, ya es al revés la forma de apretar y aflojar. En rosca izquierda se aprieta en el sentido antihorario y se afloja en sentido horario. Ya, es al revés. ¿Ok? Entonces usted siempre aprieta derecha porque no se consigue una rosca izquierda. Así es sencillo. Exacto. Ya. Ok. Claro, podemos decir el aprieto o no, pero a mí me interesa más que lo identifiquen visualmente.
¿Cómo significa visualmente una rosca derecha o izquierda? Si gira, No, avanza. no, olvídense del giro. Ah, ok. Con la geometría, ya. ¿Cómo determinan si esta rosca es que rosca derecha o rosca izquierda? Porque la roca derecha apunta hacia arriba, hacia la izquierda, y la roca izquierda apunta hacia arriba, hacia la derecha. Podéis también diferenciarlo por el ángulo con respecto a... Ah, De calmado. acuerdo a dibujo mecánico, ya. Usted identifica una rosca derecha cuando al colocar el eje de la rosca en forma vertical, es decir, así no se va a ver, tiene que ver así, rosca derecha, la pendiente es positiva. Así es sencillo. Eje en forma vertical, pendiente negativa, rosca izquierda. Así lo identifican entonces visualmente. ¿Ya? Entonces olvídense de esta posición. ¿Ya? Más rápido. Ok, entonces van a confundirse, que si es pendiente positivo, si es pendiente negativo, no. Ya. Según la norma, dibujo mecánico, eje de la rosca en forma vertical, pendiente positiva es a la derecha, pendiente negativa a la izquierda. Y si yo volteo esto, ya, Profe, ya va. que seguirá siendo rosca derecha y rosca izquierda, o cambiará. Seguir haciendo. Seguirá siendo. ¿Por qué? Porque la pendiente sigue siendo igual, hacia positiva y tal, igual, Exacto. hacia positiva. Profe, pero ya va. Si yo volteo esto, entonces igual, ya, la rosca derecha, la pendiente sigue siendo positiva, la rosca izquierda, la pendiente sigue siendo negativa. Así que eso no importa si la rosca está en la parte inferior o en la parte superior. Rosca derecha, rosca izquierda, pendiente positivo, pendiente negativo. ¿Ok? Profe, que yo estaba viendo mecánica de máquina y nos decían exactamente todo lo contrario. ¿Pero? En mecanismo nos decían exactamente lo contrario, o sea, la roca era al revés. Pero A ver la perspectiva. debe ser desde algún punto de Sí, vista. exactamente. Ese depende La del referencia. punto de vista de cada condición. ¿Ya? Claro. Porque puede ser que esté mirando es esta disposición, Ajá. ¿ya? O esta configuración, que para ella que puede ser aceptable. Pero yo me baso simplemente en dibujo mecánico, ya la normativa que vimos ahí. Perfecto. ¿Ok? Sí. Y por supuesto que también van a trabajar con esto, Claro. para Sí. elementos de máquina. Ya para otras materias, bueno, Ya lo sabemos, nosotros ponemos entonces el tornillo de forma vertical y vemos si está hacia arriba es roca derecha y si está hacia abajo es roca izquierda. Exactamente, pendiente positivo, pendiente negativo. Perfecto. Ya, por favor, en el examen que sea así también. No vayan a decir hacia arriba o hacia abajo. Porque ¿qué es eso? Ya. Pendiente positivo, pendiente negativa. Así es como debería responder. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces como les dije, ya pendiente positiva, roca derecha, pendiente negativa, roca izquierda. Por supuesto, la más común es la roca derecha. ¿Ya? Roca izquierda generalmente para que se utiliza más que todo para sistemas o en donde se requiera cierta seguridad. Por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de ver lo que es el conector de una bombona de gas, ¿ya? Ese trabaja con roca izquierda. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ya un niño intenta manipular en una bombona de gas y quiere, vamos a decirlo, se le ocurre en su travesura tratar de quitar ese, vamos a decirlo, el conector, como por naturaleza, ya nosotros sabemos que la boca derecha se afloja en el sentido horario, entonces él va a tratar de aflojar, entre comillas, en esa dirección, pero en lugar de aflojar, está apretando, hasta que llega, se fastidia y lo deja tranquilo. ¿Okay? Entonces, en esos casos, ya para dar cierta seguridad se utiliza la roca izquierda, pero sí se utiliza. Perfecto. En los ventiladores, ya, ustedes han visto los ventiladores que tienen las aspas con un elemento buscado, ya, si ustedes lo ven con cuidado, eso también tiene roca izquierda. ¿Por qué? Porque como el sentido de giro del aspa es a la derecha, entonces si se coloca en la roca derecha se va a aflojar. Ya la roca izquierda entonces se contrapone el movimiento Y se va a apretar más. Exactamente, más bien tiende a apretarse más. ¿Ok? Está bien. Entonces, esa es
pocos casos, pero sí hay aplicaciones de lo que quieren. ¿Ya? Excelente. De esta forma ustedes investiguen otras aplicaciones. Puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Si yo les digo, indíqueme 5 aplicaciones de lo que quieran. ¿Ya? Bueno, rosca derecha lo que quieran, entonces. Pero nosotros vamos a no ser que se les diga lo contrario, nosotros vamos a trabajar siempre con rosca derecha. ¿Ya? Si yo no les digo para la parte de diseño que rosca es, rosca derecha entonces automáticamente. ¿Ya? Igual para análisis, si yo no les digo que rosca es, automáticamente derecha. ¿Ya? Es lo más decirlo casi el estándar, lo más utilizado. Excelente. Entonces, a no ser que se les diga lo contrario, rosca derecha es la disposición. Ok. El paso. El paso es la distancia que hay desde un punto de la rosca hasta el punto consecutivo de la rosca siguiente, medida en la dirección longitudinal. Así debe ser la definición completa. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es el paso? ¿Ya? Entonces, distancia que hay desde un punto de una rosca hasta el mismo punto consecutivo de la rosca siguiente, medida en la dirección longitudinal. Ese es el paso. Por supuesto, siempre estamos con un punto de referencia, así que el paso lo puedo medir de cresta a cresta, por ejemplo. También lo puedo medir de raíz a raíz, o lo puedo medir desde un punto intermedio hasta el siguiente punto intermedio. Pero por favor, mantengo siempre la referencia, ¿ya? Y siempre también la dirección en la cual realizo la medida, dirección longitudinal. Ese es el paso de la rosca. Es uno de los parámetros más importantes de lo que es el elemento roscado, ¿ya? Junto con el diámetro me permite determinar los parámetros de las roscas normalizadas, ¿ya? Ok. El paso de una rosca puede ser del llamado paso grueso o paso fino. Simplemente me define el tamaño de la rosca. Ya, por supuesto, las roscas de paso grueso ya son más resistentes, resisten mayor carga, porque obviamente son más gruesas la rosca, pero esta rosca tiende a aflojarse con mayor facilidad. De hecho, ese es uno de los males que tienen los elementos roscados. Con el tiempo tienden a aflojarse. ¿Ya? Entonces la rosca gruesa ya tiende a aflojarse con mayor facilidad. Rosca de paso fino, obviamente la rosca es más delgada, es más pequeña, resiste menos carga, pero esta no se afloja con facilidad. Perfecto. Por eso las llamadas roscas de seguridad ya utilizan en realidad roscas de paso fino. Okay. Porque estas roscas no se aflojan con facilidad, pero resisten menos carga. Entonces, bueno, igual es una cuestión de equilibrio. ¿Qué necesito yo? Fuerza, o mejor dicho, que resista más carga o que no se afloje. Pero puede poner más de esas, poner varias de esas. Profe, ¿y no hay una rosca que se considere intermedia entre las dos? No lo hay. No lo hay. Siempre es mínima, fino. Sí, rosca fina o rosca gruesa. Exactamente. Bueno, y eso por supuesto me lo define, rosca fina o rosca gruesa, el paso de la rosca. ¿Ya? Hay ciertas limitantes que me dicen de aquí a aquí es rosca gruesa, de aquí a acá es rosca fina. Okay. El avance. Ok. El avance es la distancia longitudinal en la cual se desplaza un elemento roscado cuando se gira una vuelta completa. Es decir, se supone que yo tengo aquí una tuerca, ya coloco el elemento roscado, lo giro una vuelta completa, lo que se desplaza ese elemento roscado, eso es el avance. ¿Ya? Lo que se desplaza. ¿Perdón? ¿Cómo así que es lo que se desplaza? Pero cuando miráis. Es decir, cuando usted gira un tornillo dentro de una tuerca, usted ve que va entrando, ¿cierto? Ok. Bueno, ese desplazamiento es el avance. ¿Ya? Pero ¿cómo se mide? Con una revolución, una vuelta. Ok, y eso va a depender de si la roca es fina. Exactamente. Si la roca fuese sencilla, el avance es igual al paso. ¿Ya? Es decir, con una roca sencilla, cuando doy una vuelta, esto se
se desplaza un paso. ¿Ya?